Hola, ¿cómo les va? Buen día, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro encuentro por aquí, por Rayuelas Lacanianas, como todos los viernes a las 16:30 horas de Argentina. Hola, ¿cómo va? Muchas gracias por sumarse. Em, Todos los viernes a las 16:30 horas de Argentina hacemos un vivo que tiene que ver con técnica en psicoanálisis, teoría y clínica, pero de teoría y de clínica mucha gente habla, pero de técnica no necesariamente. Entonces, hoy especialmente vamos a trabajar un tema técnico, eh, pero bueno, son todos bienvenidos. Normalmente está conmigo Alejandra Quevedo, que hoy no está, bueno, y en este año, bueno, en algunos momentos no va a estar, nos va acompañando. Hola Analía, muchas gracias. Romina, muchas gracias. Estamos muy contentos de poder estar. Adriana, Maru, gracias, muchas gracias. Y bueno, quiero contarles que hoy lo que vamos a trabajar es algo que tal vez por obvio, nuevamente yo siempre les digo que lo obvio es algo que, bueno, de lo que pocas veces nos ocupamos, justamente porque pensamos que no hay nada por decir. Hoy les voy a contar acerca de esta frase en la que Freud vincula como una equivalencia el dinero con los niños, las heces, los regalos. Él lo hace en un momento en que está trabajando el erotismo anal, es decir, los puntos de fijación libidinales de un sujeto en ese primer proceso de desprendimiento materno, donde el goce oral del chupeteo tiene relación enorme con la madre, y ese pasaje de la oral de succión a la oral canibalística descrita en general por los psicoanalistas postfreudianos da paso cerca de los 2 años a una fijación en una etapa libidinal que rodea como zona erógena la cola, es decir, el lugar desde el cual ese niño va aprendiendo a hacer caca y va reuniendo lo simbólico de las reglas con el desprendimiento en lo real. Van a escuchar muchas veces ustedes de muchos niños que han tenido dificultad en esos momentos, y aquellos de ustedes que son analistas de niños o de adolescentes escucharán muchas veces los grandes problemas que hay a veces en niños muy chiquititos. Con respecto a la constipación, retienen sus heces o tienen momentos en que, por el contrario, largan las heces en una diarrea que no puede parar. Y todo esto, ¿por qué es importante? Uno dice, bueno, sí, ok, esto pasa a nivel, digamos, del cuerpo. Sí, pero es muy importante comprender que todo eso tiene un correlato psíquico que después se va a jugar a nivel del dinero. Esto es importante porque muchas veces no le damos la importancia a esas equivalencias que va haciendo Freud cuando habla del manejo de las heces y el manejo del dinero en un sujeto. Y no solamente me estoy refiriendo a la neurosis obsesiva, que es en general el cuadro más importante a la hora de describir el punto de fijación anal. Pero en todos y cada uno de los pacientes que ustedes tengan, es muy importante ubicar cómo se comportan respecto al dinero, porque eso nos va a permitir comprender muchas de sus fijaciones no habladas. Entonces voy a aprovechar a leerles algo que dice Lacan. Es una frase muy chiquitita y que un poco tiene que ver con cuál es nuestro campo, ¿sí? ¿Cuál es nuestro campo a la hora de escuchar a un paciente? La semana pasada hablamos del cuerpo erógeno
y cómo el cuerpo erógeno se puede escuchar a través de las conversaciones más tradicionales. Bueno, hoy acá, dice Lacan, en el seminario El Envés o el reverso del psicoanálisis, según la traducción que tengan, es de 1969-1970, él dice, si algo debe hacerse en el análisis, es la institución de este otro campo energético, que requeriría de estructuras distintas de las de la física y que es el campo del goce. Bien, es decir, se trata de magnitudes pulsionales y ustedes recuerden que cuando hablamos de dinero también estamos hablando de magnitudes, de cantidades, del mismo modo que cuando Freud describe el aparato psíquico. A eso es importante agregarle que generalmente en el análisis de niños no se incluye dentro de la caja de juegos los billetes. Los billetes, y más ahora en épocas tan, digamos, de billeteras virtuales, esto me parece muy importante incluir billetes. ¿Por qué? Porque en estos tiempos cada vez más ligados a la instantaneidad, donde los jovencitos, los niños, pero también la sociedad toda, arma como la infancia como un paraíso donde los niños solo se dedican a hacer lo que quieren. Esto es una ilusión, los niños solo se dedican al placer y entonces aparecen, por supuesto, las redes sociales, las computadoras, todo sin límite, todo disponible 24 horas. Que esto hay un aspecto que es cierto, pero hay un aspecto en el que de ninguna manera eso es el principio del placer. Sí, en algunas estructuras esos niños se quedan fijados a ese momento y quedan con mucho miedo de avanzar hacia la adultez, como si cumplir 18 años, por ejemplo, fuera el inicio de los horrores neuróticos, los horrores de tener que trabajar, de las obligaciones. Esto es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de escuchar a un paciente hay que prestar mucha atención. ¿Cómo sucedió ese pasaje de esa niñez a esa, digamos, adolescencia, a esa adultez? Porque a veces, cuando no hay ritos de transición en relación al dinero, lo que se produce es muy traumático. Los padres, por ejemplo, muchas veces dejan a los hijos ocuparse de cuestiones económicas recién de grandes. Y entonces de repente el niño, al igual que con sus heces, no sabe si retener porque me voy a quedar sin dinero, y cómo voy a hacer, o me lo gasto todo y entonces suelto como una diarrea en relación al dinero. Y esta dificultad implica mucho costo para el sujeto. Por eso, hoy especialmente estoy hablándole a los analistas de niños, pidiéndoles que incluyan dentro de sus, la hora de juego diagnóstica, como un objeto dentro de la caja de juegos, la posibilidad de incluir billetes. Porque el trabajo que se hace en la adolescencia también tiene que ver con cómo es la relación de los papás con el dinero. ¿Cómo hacen? ¿Se desvitalizan trabajando y están trabajando todo el tiempo en pos de producir un dinero? O tal vez son gente muy pobre, muy pobre. Hay posiciones muy interesantes en relación a que un hijo pueda leer a sus padres, porque a veces hay papás que han sido muy, muy, muy pobres y sin embargo son muy ricos simbólicamente. Tienen un mundo simbólico enorme donde el dinero en relación a la pobreza económica no tiene ninguna importancia. Ahí está. Analía dice, Dolto trabajaba con los niños un pago simbólico. Exacto, exactamente. Porque el dinero, como las heces, implica un desprendimiento del cuerpo. Por eso
esta forma en la cual la gente se maneja con el dinero, pensarse uno como con derecho a ganar dinero o no, es todo un trabajo simbólico enorme al cual el analista tiene que propender. Fíjense que una de las consecuencias que tiene esta idea de que solo somos un sujeto, ¿sí? Y digo, en este sentido, la imaginarización del discurso psicoanalítico, ¿no? Bueno, somos un sujeto de deseo. Cuando eso no es bien entendido, sino que se entiende como un sujeto de puro placer, ¿sí? El problema es que se encuentra el sujeto como opuesto a la persona de los derechos y obligaciones, a la persona civil, a la persona, podríamos decir, financiera, a un sujeto que se autorice a tener. Hay gente que tiene tanta angustia de tener, no se da ese permiso porque tal vez sus papás no lo tuvieron, ¿sí? No pudieron tener dinero o vivieron muy justitos. También hay gente que fecha toda la importancia de lo que les sucede en producir dinero y desaparecen como sujetos. ¿Cuál es la vinculación de ese objeto simbólico que es el dinero? Porque el dinero es un objeto simbólico, es muy importante que lo leamos en este aspecto. Si ustedes trabajan a fondo en el tema de las deudas simbólicas del sujeto, van a poder ver que aquellas personas que viven endeudadas todo el tiempo es porque tienen relaciones de deuda simbólica con alguna persona X, ¿sí?, de su pasado, y todo el tiempo eso aparece en el dinero, ¿sí?, en el manejo del dinero, en que les cuesta conservar el dinero, en que se desprenden de dinero, la gente que pierde todo, que cada vez que logra, tal vez con mucho esfuerzo, obtener algo, lo pierde. Y lo pierden a veces de modos que uno dice, pero qué raro si esta persona sabía o no sé, o se arriesgó de esta manera, ¿sí? Estos puntos tienen que ver con el sentimiento inconsciente de culpa en relación al dinero. Entonces, solamente les pido que pensemos el dinero como un objeto simbólico y no nos dejemos llevar por el dinero en términos imaginarios. A veces hay gente que no tiene ningún dinero y se presenta, se arregla de un modo excesivo como para que eso no se note. Y es una compensación imaginaria, absolutamente imaginaria. O, por ejemplo, las angustias tremendas que un sujeto puede tener frente a no tener dinero. Y esa es una angustia en lo real. Es un objeto simbólico que produce una angustia en lo real, más allá de que la hechura de eso tenga que ver con, bueno, que si le pasa como un síntoma, el dinero como síntoma. Por eso les digo que el dinero tiene que estar incluido dentro de la caja de juegos, los billetes. En estos tiempos de tanta cosa virtual, una de las dificultades que también ocurren es que los niños no están acostumbrados a los ritos de iniciación con el dinero. Entonces no usan billetes, también a veces por cuestiones de seguridad, ¿sí?, por la calle, pero digo, a veces porque no hay, a veces porque no tienen, y gracias que tienen algún juguete con el que jugar, pero digamos, el concepto es el mismo, es algo que tenga valor, ¿sí?, un billete, un objeto que tenga valor, ¿sí?, pero abrirle la puerta a cada uno de esos pacientes para que puedan sentirse que son un sujeto de deseo, que tiene obligaciones, pero que también tiene derecho a tener objetos. Esta cuestión de autorizarse provenga de donde provenga, que tener dinero, a veces yo he tenido pacientes que
les ha costado mucho porque están muy tomados por el temor, por, no sé, es como tener dinero, es como a veces hay profesionales que no sacan la matrícula, por ejemplo, que se han esforzado mucho, que trabajan mucho y no sacan la matrícula de la profesión que sea. ¿Por qué? Porque temen asumir las obligaciones que van junto con avanzar ese paso, que es recibirse y sacar la matrícula. Es muy importante todo esto que les voy contando, porque si ustedes lo tienen en cuenta, van a poder sentirse mucho más cómodos a la hora de intervenir, con los pacientes, de construir ideas en la adolescencia, de poder leer junto a los pacientes qué les pasa con el dinero, ¿sí? Eso los va a abrir a un futuro en el cual lo real, bueno, no garantiza nada. Lo real es justamente lo que es. Y todo el mundo, del mismo modo que con las eses, y como decimos, niño igual eses igual regalos, por momentos habrá, por momentos no habrá. El tema es la angustia que va ligada a eso, si se puede trabajar de antemano en un análisis de niños, de adolescentes, ese sujeto que va a vivir lo que tenga que vivir, ¿no? Cada uno de nosotros lo que tiene que vivir, atravesar momentos de mayor, digamos, de tener trabajo, momentos de no tener trabajo, pero el tema es que lo puedan hacer con mayor, dentro de lo posible, injerencia de lo simbólico. Tener la confianza de que eso va y viene y que si uno trabaja y se esfuerza va a poder. Esa confianza, que es una confianza simbólica, ¿sí? Esto del pago simbólico que bien decía Analía, ¿no? Esto tiene que ver con la fe en el otro. De hecho, en las sociedades, cuando la población no tiene fe en el otro, en el lazo social, la inflación sube, y eso aquí en Argentina lo hemos conocido mucho. El dinero es un objeto que denota la fe que el sujeto tiene en el otro y en sí mismo. Y en ese sentido es importante trabajarlo. Bueno, espero que les haya servido y nos vemos la semana que viene, ¿sí? Cuídense, nos vemos. Chao, chao.